¿Alguna vez has sentido que alguien te observa justo cuando crees estar solo en casa? Esa noche, lo juro, algo estaba mal, pero no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Llegué del trabajo como a las 9:30 de la noche, cansado, hambriento, con ganas de simplemente relajarme. Afuera, una tormenta bastante intensa comenzaba a formarse. No es común que haya tormentas fuertes por donde vivo, y no sé si era por eso, pero desde que entré a casa, sentí un tipo de tensión en el aire, como si algo me advirtiera que esa noche no sería normal. Me preparé algo rápido de cenar, subí a mi habitación, me acosté en la cama y puse algo en la televisión. Llovía fuerte. El sonido del agua golpeando las ventanas tenía algo hipnótico. Estaba solo, o al menos, eso creía. Pasó tal vez media hora y entonces escuché un crujido, algo leve, pero definitivamente desde el piso de abajo. Traté de ignorarlo. Las casas viejas suenan así, ¿no? Eso me repetí, pero el ruido no se sentía natural. Era intencional. Tomé una linterna, bajé y revisé. Nada fuera de lo común. Supuse que era mi imaginación, o tal vez el viento. Llené una botella de agua en la cocina. Regresé a mi cuarto y seguí con mi noche como si nada. Pero después de unos minutos, lo escuché, el sonido exacto de mi lámpara del salón cayéndose. Y digo exacto porque esa lámpara tiene un sonido muy particular cuando cae. Está mal puesta en una mesa que tiembla con facilidad. No es la primera vez que se cae, pero siempre había sido por un golpe, no por sí sola. Me asomé por las escaleras con el corazón latiendo rápido. Bajé lentamente. Ahí estaba, la lámpara tirada en medio de la sala, pero no parecía que hubiera sido por el viento. No había ventanas abiertas, la tormenta no era tan fuerte, y lo más inquietante, no había forma lógica de que se hubiera caído sola. Volví a subir, pero algo ya no me dejaba en paz. Silencié la televisión. Me senté en la cama y presté atención. La lluvia parecía intensificarse, pero había algo más. Sonaba distinta, como si viniera desde adentro, como si la casa estuviera respirando. Me levanté y abrí la puerta de mi habitación. El sonido era mucho más claro. Provenía del final del pasillo, cerca de la cocina. Caminé con cautela. La tormenta retumbaba, pero este sonido era específico, como agua golpeando una superficie hueca. Me acerqué a la vieja puerta del armario de almacenamiento. Nadie usa ese armario. No he entrado ahí en meses, pero el sonido venía de adentro. Y cuando abrí la puerta, el estómago se me hundió. La ventana del armario estaba abierta. De par en par, lluvia entraba como un río, empapando, cajas viejas, filtrándose por el suelo. Pero lo más aterrador no fue la lluvia, fue saber, con certeza absoluta, que yo jamás abrí esa ventana. La cerré rápidamente y el silencio volvió por un segundo. Me quedé congelado. Algo estaba mal, muy mal. Mi teléfono estaba en mi habitación. En ese momento pensé, tengo dos opciones, subir y buscarlo, o salir de esta casa ahora mismo. Fue el miedo lo que me movió. Fui directo a la cocina. Agarré las llaves del auto y me dirigí a la puerta principal. Caminaba despacio, tratando de no hacer ruido. Cada paso era un eco, y entonces lo escuché. Pisadas. En el piso de arriba. Rápidas. Torpes. Corriendo. Directo hacia las escaleras. El terror me paralizó un segundo, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salí corriendo, abrí la puerta, crucé el porche bajo la lluvia, me subí al auto y arranqué sin mirar atrás. Llamé a la policía desde el panel del coche mientras me alejaba. Apenas podía hablar del miedo. Cuando llegaron a revisar la casa, no encontraron a nadie. Pero lo que descubrieron después me heló, la sangre aún más.
La pared del armario donde estaba la ventana conectaba justo con la mesa donde cayó la lámpara. Eso explicaba el sonido. Probablemente alguien estaba intentando abrir la ventana desde afuera o desde adentro y las vibraciones tiraron la lámpara. No había huellas, nada forzado, nada robado, solo una ventana abierta, una lámpara caída y la certeza de que alguien había estado dentro. Los oficiales dijeron que tal vez fue un intento fallido de robo, que quizás el intruso se escondió cuando me escuchó moverse y esperaba a que me durmiera. Pero, ¿y si no era solo un ladrón? ¿Y si no era alguien buscando cosas materiales? Esa noche cambió mi forma de vivir. A veces, aun cuando todo está en silencio, siento que hay alguien más en casa, como si hubiera dejado una puerta abierta que jamás debía abrir, porque ahora sé algo que antes no entendía. Esa noche, algo entró en la gasolinera, y no era humano, o al menos ya no lo era. Así comienza una historia que hasta hoy me cuesta contar. Una historia que todavía me da vueltas en la cabeza cada vez que una tormenta ruge afuera. Era una noche de marzo, como cualquier otra. Me ofrecieron un turno nocturno extra en la gasolinera donde trabajaba, de 10 de la noche a 8 de la mañana. Y aunque no era fan de trabajar esas horas, el pago extra me convenció. La lluvia ya caía con fuerza cuando llegué. El encargado me entregó las llaves, dijo algo sobre la tormenta que venía y se fue rápido, como si no quisiera estar ahí. Me senté detrás del mostrador, me puse mis audífonos y esperé. Pero en vez de clientes, solo escuchaba cómo el viento golpeaba los cristales, como si quisiera entrar. Después de una hora de completo silencio, decidí salir a asegurar las cosas afuera. Con el impermeable puesto, corrí entre los surtidores, recogiendo todo lo que podía salir volando. Fue entonces que lo vi. Un hombre, solo, parado al otro lado de la calle. No se protegía de la lluvia, ni paraguas ni capucha. Solo caminaba de un lado a otro, mojándose completamente. Pensé que quizá esperaba a alguien, aunque en ese lugar y a esa hora no había nadie a quien esperar. Regresé adentro. El viento comenzó a rugir aún más fuerte, como si la misma tormenta estuviera viva. A los pocos minutos, los rayos iluminaban todo como flashes de una cámara siniestra, y el temblor del edificio me puso nervioso. Aseguré las puertas con la traba del barco, una barra gruesa que casi nunca se usaba, y me fui al almacén, lo más lejos posible de las ventanas. Pasaron unos 30 minutos. Entonces escuché el sonido. Al principio pensé que era mi imaginación, pero volvió. Y otra vez, un golpeteo insistente, seco, sordo, como si alguien tocara con desesperación. Salí del almacén, caminé hacia el área principal y al mirar las puertas de cristal, lo vi. Era el mismo hombre de antes, empapado, los ojos clavados en mí, y seguía golpeando, golpeando. Abrí la puerta. Apenas cruzó el umbral, la cerré y aseguré de nuevo. Él no dijo nada, ni una palabra. Solo caminaba de un lado al otro, dejando charcos en el suelo, como si ni siquiera se diera cuenta de que estaba bajo techo. Intenté hablarle. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Nada, solo esa mirada vacía, como si no hubiera nadie ahí dentro. Y entonces vi sus manos. Estaban heridas, no cortadas por la lluvia o por caídas. No. Estaban ensangrentadas, los nudillos rotos, con moretones oscuros, como si hubiera golpeado algo o a alguien. Sentí un escalofrío subiéndome por la espalda. Agarré el teléfono para llamar a la policía. En cuanto lo hice, él se detuvo, me miró fijamente, y en su rostro apareció algo. No era miedo, era furia. No lo hagas, dijo. Su voz era baja, ronca, pero clara. Dejé el teléfono. No era idiota.
Nos miramos por unos segundos que parecieron una eternidad. Sentía el corazón en la garganta. Si hacía un movimiento en falso, no sabía qué podría pasar. Pero después de ese instante congelado, bajó la mirada y volvió a caminar. No sabía qué hacer. ¿Llamar de nuevo? ¿Escapar? Afuera la tormenta seguía peor que nunca. ¿Y si lo dejaba encerrado conmigo? ¿Y si no salía nunca? Decidí quedarme quieto, observarlo, esperar. Fueron casi 20 minutos viéndolo caminar como un animal enjaulado. A veces murmuraba cosas que no entendía, a veces solo respiraba fuerte. Una vez se detuvo a mirar un paquete de dulces como si no supiera qué era. Y de repente, se detuvo. Me miró por última vez. Fue una mirada distinta, como si me hubiera perdonado la vida. Entonces se giró, quitó la traba de la puerta y salió bajo la lluvia. No volví a verlo jamás. Llamé a la policía de inmediato. Dijeron que vendrían, pero tardaron más de media hora. Cuando llegaron, claro, ya no había rastro del tipo, ni huellas, ni marcas, nada. Pero al día siguiente, vi una noticia que me hizo temblar. Una mujer desapareció esa misma noche. Salió del trabajo a las 11 de la noche y nunca llegó a casa. Nadie supo más de ella. Coincidía con la hora, coincidía con la zona. Y ese tipo, esas manos, no tengo pruebas, solo sospechas. Pero desde esa noche, cada vez que escucho la lluvia, cada vez que veo a un extraño caminar solo en medio de la tormenta, no puedo evitar pensar que quizás lo dejé ir, que tal vez por esperar, alguien más no volvió. Y la peor parte no es eso. La peor parte es que a veces sueño con él, y en mis sueños aún está caminando. Si no hubiera pisado el freno en ese momento exacto, hoy tal vez no estaría contando esta historia. No sé si fue suerte, destino, o algo que no quiero comprender. Solo sé que lo que me pasó esa noche me cambió para siempre. Todo comenzó después de un turno de noche. Trabajo en seguridad, así que mis horarios están por todos lados. Ese día salí a la 1 de la madrugada, bajo una tormenta brutal. La lluvia caía con fuerza, el cielo estaba completamente negro y el sonido de los truenos hacía vibrar el parabrisas. Las calles principales estaban casi vacías, pero decidí tomar una de las rutas secundarias que suelo usar. Grave error. El camino estaba oscuro, sin alumbrado, y los charcos eran tan grandes que parecía que el asfalto había desaparecido. Después de unos minutos, me encontré con un tramo completamente inundado. El agua llegaba a la mitad de las llantas y no podía ver el final de la corriente. Así que hice lo más lógico. Puse reversa para dar la vuelta. Pero en cuanto lo hice, mi auto comenzó a pitar frenéticamente. Un sonido agudo, constante, como si el coche intentara gritarme algo. Miré por el espejo retrovisor y ahí estaba, un auto, justo detrás de mí, sin luces encendidas, a menos de 2 metros de mi parachoques. ¿De dónde había salido? En esa carretera no había visto a nadie por al menos 10 minutos. Mi corazón se detuvo por un segundo. Esperé. Pensé que tal vez él también daría la vuelta, pero no se movía. Solo estaba ahí, como si me estuviera observando. Toqué la bocina. 1 vez, 2 veces, 3. Nada. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo del auto. Mis luces delanteras eran lo único que iluminaba esa carretera empapada en sombra. De pronto, se abrió la puerta del auto detrás de mí y un hombre salió. Vestía completamente de negro. Una capucha cubría su rostro, como si no quisiera que lo vieran. Caminó hacia mi ventana y comenzó a golpearla.
Golpeaba sin decir palabra. Solo miraba, o al menos eso parecía. Yo no podía ver bien su rostro. Decidí avanzar con cuidado hacia el agua, confiando en que podría pasar por el borde. Pero mientras movía el auto hacia adelante, el hombre caminaba junto a mi ventana. No me quitaba la vista, no se detenía. Fue ahí cuando pensé, este tipo está completamente drogado, o está loco. Y entonces, otro golpe, pero esta vez, del otro lado del auto. Giré la cabeza rápidamente. Otro hombre, igual vestido, igual de silencioso. Detrás de él, una tercera figura acercándose. Eran tres. No sé si alguna vez has sentido el momento exacto en el que tu cuerpo entra en modo supervivencia. No fue miedo, fue algo más crudo, más puro, instinto. Metí el pie al acelerador sin pensarlo 2 veces. Me lancé hacia el tramo inundado. El auto patinó. 3, 4 segundos sin tracción. El volante no respondía. Pensé que era el final, pero de alguna forma el coche se estabilizó. Logré rodearlos y tomar otra dirección. No miré atrás. Solo seguí manejando, a toda velocidad. Cuando llegué a la carretera principal, llamé a la policía. Les di la ubicación exacta. Horas después, me llamaron. Encontraron el auto. Estaba ahí, abandonado, justo donde me bloquearon el paso. Pero no había nadie. Los 3 hombres habían desaparecido. Aquí es donde todo se pone todavía más raro. El auto había sido reportado como robado a cientos de kilómetros de distancia. Meses antes, lo robaron de un concesionario que ya ni siquiera está en operación. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Quiénes eran esos tipos? Nadie lo sabe, ni la policía, ni los registros, ni yo. Desde esa noche, no vuelvo a tomar carreteras secundarias, pero a veces, mientras manejo bajo la lluvia, siento que alguien me observa desde algún lugar del retrovisor, y cuando escucho el sonido del sensor de reversa, mi corazón se acelera, porque ya sé lo que puede significar. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Crees que fue solo una coincidencia? ¿O algo mucho más oscuro? Déjalo en los comentarios, y si tienes una historia similar, quiero leerla. Suscríbete para más historias reales que te helarán la sangre. Nos vemos en el próximo video.